Buenos días, ¿cómo están? Hoy queremos comentarles una cuestión relacionada con las normas de tráfico. Las normas de tráfico están para ser respetadas por todas las personas, pero a veces no son tan respetadas como debe ser, y ello nos tiene que hacer ser precavidos y pensar que puede haber personas que no son tan cumplidoras de las normas de tráfico como lo somos nosotros. Veamos el reportaje que hemos preparado. Hombre, ya lo creo, menudas gracias. Begoña y Manolo tienen a bien conservar las amistades de toda la vida. Una de sus mejores amigas es Arantza, además desde hace muchos años. Siempre que se juntan a cenar o comer o a hacer algún viaje juntos, recuerdan entre risas que fue Arantza quien presentó Manolo a Begoña. Arantza se quedó viuda hace años. Manolo y Begoña son unos de los buenos amigos que le quedan. Hace días quedaron en reunirse hoy. Objetivo, preparar, elegir uno de los viajes del inserso. Vamos a ver. Bueno, chavala. Entre todos se han hecho con una buena documentación sobre el viaje. Precios, calidad de las comidas, lugares interesantes para visitar, actividades en el hotel. A mí me gustó esto, pero este vale todo. Poco a poco han ido definiendo sus preferencias. Ya saben que no es fácil que te den lo primero que pides. En un momento de animada charla, Begoña se ha sorprendido pensando lo curioso que resulta que Arantza esté tan a gusto con ellos. Ella sabe del carácter de Arantza. Siempre ha sido una mujer muy segura de sí misma, muy recta, muy consciente de sus derechos. Y a medida que se ha ido haciendo mayor, ese carácter se le ha acentuado. No se le ocurra, no. Al final, están ante una interesante perspectiva de pasar unas bonitas vacaciones, de cambiar un poco. A Arantza le esperan hoy otros compromisos y se despiden. Arantza ha pensado coger un taxi, pero hoy está animada y ha decidido caminar un rato. Es algo que siempre viene bien, a pesar de tener que hacerlo ayudada por su bastón. Está tan a gusto que más que andar, flota. Se siente ante la perspectiva del viaje como en una nube. Pero de repente, algo la ha sacado de su ensueño. Ella ya lo había visto venir, pero al igual que todos, sabe que en los pasos de peatones los coches deben parar. Buena es ella. ¿Qué se creen? Si las normas de tráfico dicen que los coches deben parar, pues que paren. ¿Qué se habrán pensado? Ni que fueran los amos de la ciudad, aunque en el fondo un pequeño susto sí que se ha dado. Está claro que Arantza tiene razón en lo que respecta a la norma de tráfico. Los coches deben ceder el paso a los peatones. Pero también es cierto que ella puede no haberse comportado como peatona tomando las debidas precauciones y, lo que es más importante, haber sufrido o provocado algún accidente. ¿Cuáles son las precauciones que Arantza no ha tomado? Aunque la razón esté de su parte, en los pasos de peatones, ¿qué debía haber tenido en cuenta? Estamos educados quienes conducimos o quienes vamos a pie para no solo respetar las normas de tráfico, sino también para comportarnos con prudencia y precaución. Son algunas de las preguntas que queremos dejar encima de la mesa para que todas las personas las pensemos y las reflexionemos. Hasta la próxima.